Shalom Berajot. Nuestro tema a estudiar se titula Los libros apócrifos. Anteriormente hemos estudiado qué es la Biblia, la inerrancia de la Biblia, y hoy tenemos los libros apócrifos. Las Biblias católicas contienen libros apócrifos o deuterocanónicos, y esta palabra quiere decir después del canon, y por lo que son reconocidos en todo el mundo como apócrifos. El término apócrifo proviene del vocablo griego apókrufos, que quiere decir escondido u oculto, palabra que se adoptó porque precisamente la fecha de los mismos, su origen y la paternidad literaria de estos libros es sumamente dudosa. Estos libros tuvieron su origen entre los siglos I al III a.C. La mayoría son de procedencia ignorada y fueron añadidos a la Septuaginta o traducción griega del Antiguo Pacto. Estos libros no están en el Antiguo Pacto hebreo, el cual fue traducido dando origen a la Septuaginta. En el siglo IV después de Jesucristo, Jerónimo fue el primero en llamar a este grupo de escritos como literatura apócrifa. 7 de los libros apócrifos, más adiciones a 2 libros canónicos, Daniel y Esther, son añadidos al Antiguo Pacto por la Iglesia Católica Romana. Algunos otros libros son incluidos en el canon de los ortodoxos griegos y rusos y en otros lugares, aunque no por los católicos romanos. Los protestantes rechazan estos libros como canónicos. Estos libros fueron escritos durante el periodo intertestamentario, es decir, entre el periodo de Malaquías y Mateo. Es importante mencionar que a este periodo se le llama el tiempo de silencio de Dios, debido a que en este tiempo cesaron las profecías, los oráculos y la revelación de Dios. ¿Por qué no son canónicos estos libros? El diccionario bíblico Unger reconoce que los libros apócrifos del Antiguo Pacto tienen algo de valor, pero da 4 razones por las cuales se deben excluir del canon hebreo. Primero, hay deslices históricos y geográficos y también anacronismos que abundan en ellos. Segundo, enseñan doctrinas que son falsas y fomentan prácticas que no concuerdan con las escrituras inspiradas. Tercero, recurren a géneros literarios y exhiben cierta superficialidad de estilo y de contenido que no armoniza con las escrituras inspiradas. Cuarto, carecen de elementos distintivos que dan a las escrituras genuinas su carácter divino, tales como poder profético y profundidad poética y religiosa. Los judíos nunca reconocieron estos libros como parte de las escrituras hebreas. Josefo, un historiador judío, los rechaza directamente. Yeshua nunca los citó, por lo que no aparecen en todo el pacto renovado. Tampoco fueron reconocidos por la iglesia primitiva como de autoridad canónica. La pregunta es, si no fueron citados por Yeshua y no están en el Antiguo Pacto hebreo, ¿cómo es que aparecen en las Biblias católicas y no en las protestantes? La respuesta radica en que cuando la Biblia fue traducida al latín en el siglo II después de Cristo, el Antiguo Pacto se tradujo no del hebreo, sino de la versión Septuaginta griega, versión que en un principio ya había sido alterada y que no le dieron mayor importancia. La traducción se hizo tal cual a la latina y posteriormente a la Vulgata latina, traducción que llegó a ser la versión común de Europa hasta la época de la Reforma, conservando los apócrifos no reconocidos en el canon hebreo. En cambio, el movimiento protestante, que basaba su autoridad en la divina palabra de Dios, rechazó estos libros.
tal como había hecho la iglesia primitiva y los antiguos hebreos. Como lo mencionamos anteriormente, en el siglo IV, San Jerónimo hizo la revisión de la versión latina, quien por medio de prefacios acerca de los libros apócrifos que no se hallaban en el canon hebreo, agregó que no debían usarse para establecer cualquier doctrina. Desgraciadamente, los copistas de los manuscritos de la Vulgata latina pasaron por alto esos prefacios, provocando la confusión de dónde estaba el canon hebreo. Como consecuencia, muchos padres de la Iglesia no hicieron la distinción debida cuando en sus escritos citaban tanto de los libros canónicos como de los apócrifos indistintamente, confusión que persiste hasta el día de hoy. El 8 de abril de 1546, hasta el famoso Concilio de Trento, en el que la Iglesia Católica Romana puso el sello de su autoridad en 11 libros apócrifos, y decretó anatema, con letras mayúsculas, cualquiera que no lo recibiera. Esta fue una determinación de la Iglesia Católica para detener el movimiento protestante. De los libros que declaró canónicos, solo omitió tercera y cuarta de Esdras y la oración de Manasés, y que aún permanecen en las versiones católico-romanas. Daremos una breve síntesis de estos libros. Tercera de Esdras. Muchas Biblias católicas llaman al libro de Nehemías Segunda de Esdras. Tercera de Esdras es una recopilación de pasajes de Esdras, Segunda de Crónicas y Nehemías y de leyendas acerca de Zorobabel. Este libro se escribió aproximadamente en el año 150 antes de Jesucristo. Narra sobre la restauración de los judíos a Palestina, después del destierro babilónico. El elemento más interesante es la historia de los 3 jóvenes de guarda, discutiendo entre sí cuál es la cosa más fuerte del mundo. Uno contestó, el vino. Otro dijo, el rey. Y el tercero opinó, las mujeres y la verdad. Pusieron las 3 respuestas debajo de la almohada del rey, quien cuando despertó, obligó a cada uno a defender su respuesta. La decisión unánime fue, la verdad es grande y la más poderosa. Por cuanto Zorobabel era el que había dado esta respuesta, se le permitió, como un premio, reedificar el templo en Jerusalén. Segunda de Esdras es una obra apocalíptica que contiene 7 visiones. Martín Lutero se encontró tan confundido con estas visiones que dicen que tiró el libro en el río Elba. Cuarto de Esdras. Pretende contener visiones dadas a Esdras referentes al gobierno divino del mundo, una nueva era venidera y la restauración de ciertas escrituras perdidas. Tobías, una novela completamente desprovista de valor histórico y llena de prácticas supersticiosas, acerca de un joven israelita cautivo en Nínive que fue guiado por un ángel a casarse con una virgen viuda, cuyos 7 esposos habían sido muertos por un demonio. Tobías, a veces llamado Tobit, proviene del siglo II antes de Jesucristo. Lleva un fuerte tono farisaico y enfatiza la ley, comidas ceremonialmente puras y lavamientos, caridades, ayunos y oraciones según costumbres judías estrictas. Claramente está en pugna con las escrituras inspiradas cuando afirma que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Judith, otra novela de una judía rica, viuda y hermosa que en los días de la invasión babilónica llegó a la tienda del general babilónico y simulando enamorarse de él, le cortó la cabeza y de esta manera salvó la ciudad en donde habitaba. Esther, capítulo 10, versículos 4 al 13 y capítulos
11 al 16. Son pasajes acuñados a la versión Septuaginta del libro de Esther, principalmente para mostrar la mano de Dios en el relato. Estos fragmentos fueron recogidos y agrupados por San Jerónimo. Sabiduría, muy similar a ciertas partes de Job, Proverbios y Eclesiastés, una especie de fusión del pensamiento hebreo y de la filosofía griega, escrito por un judío de Alejandría que se hace pasar por Salomón. Eclesiástico, también llamado Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, se parece al libro de Proverbios, escrito por un filósofo judío que había viajado mucho. Da reglas de conducta para todos los detalles de la vida, cívica, religiosa y doméstica. Alaba a una larga lista de héroes del antiguo pacto. Baruch. Este libro pretende ser escrito por Baruch, el escriba de Jeremías en el 582 a.C., a quien representa como pasando los últimos años de su vida en Babilonia. Se dirige a los exiliados. Su contenido es principalmente parafraseado de Jeremías, Daniel y otros profetas más. Una vehemente denuncia de la idolatría. Canto de los tres jóvenes. Daniel capítulo 3 versículos 24 al 90. Un añadido apócrifo al libro de Daniel que pretende ser la oración de los tres amigos de Daniel en el horno de fuego y su canto triunfal de ser librados. Historia de Susana, Daniel 13. Otro añadido al libro de Daniel, relata cómo la esposa piadosa de un judío rico en Babilonia, falsamente acusada de adulterio, fue liberada mediante la sabiduría de Daniel. Bel y el dragón, Daniel 14. Otro añadido apócrifo al libro de Daniel, dos historias en las cuales Daniel demuestra que los ídolos Bel y el dragón no son dioses. Una se basa en el relato del foso de los leones. Oración de Manasés. Pretende ser la oración de Manasés, rey de Judá, cuando estuvo cautivo en Babilonia. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. De un autor desconocido, probablemente del primer siglo antes de Cristo. Primera de Macabeos, otra historia de gran valor sobre el periodo macabeo, que cuenta eventos de la heroica lucha de los judíos para su independencia, años 175 al 135 a.C., escrito alrededor del 100 a.C. por un judío de Palestina. Segunda de Macabeos. Este es también un relato de la lucha de los macabeos, pero se limita al periodo 175-161 a.C. Profesa ser una abreviación de una obra escrita por un tal Jasón de Cirene, de quien nada sabemos. Complementa a Primera de Macabeos, pero es inferior a él. Otros escritos. Además de los libros apócrifos mencionados, hubo otros escritos del periodo entre el siglo II a.C. y el primer siglo después de Cristo. Generalmente son de estilo apocalíptico, y en el que su escritor toma el nombre de algún héroe muerto mucho antes y relata la historia como si fuese profecía. Se componen de una trama de visiones que profesan derivar de personas de las escrituras más antiguas, llegando a relatos por lo demás fantasiosos. Hablan mucho del Mesías venidero. El padecimiento vivido en el periodo macabeo acrecentaba la expectativa judía de su venida. Su base estaba dada en parte por tradiciones inciertas y por detalles imaginarios. Por ejemplo, los libros de Enoch, un grupo de fragmentos de varios autores desconocidos, escritos en los siglos I y II antes de Cristo, contienen revelaciones que se dicen haber sido dadas a Enoch y a Noé. Tratan del Mesías venidero y del día del juicio. La asunción de Moisés,
escrito por un fariseo cerca del tiempo del nacimiento de Cristo. Contiene profecías que se atribuyen a Moisés y que confió a Josué cuando estaba próximo a morir. La ascensión de Isaías, un relato legendario del martirio de Isaías y algunas de sus supuestas visiones. Se cree que haya sido escrito en Roma por un judío cristiano, durante la persecución de Nerón a los judíos. Libro de Jubileos, un comentario sobre el Génesis escrito probablemente en el período macabeo o poco después. El nombre proviene de su sistema de calcular los tiempos que se basa en los periodos de 50 años de los jubileos. Salmos de Salomón, un grupo de cánticos acerca del Mesías venidero, escritos por un fariseo desconocido, probablemente poco después de la época macabea. Testamento de los 12 patriarcas, un libro del segundo siglo antes de Cristo que pretende dar las instrucciones de los 12 hijos de Jacob a sus hijos al morir. Cada uno relata la historia y las lecciones de su propia vida. Los oráculos sibilinos, escritos en la época macabea, son añadidos posteriormente en imitación del estilo de los oráculos griegos y romanos. Trata de la caída de los imperios opresores y del amanecer de la era mesiánica. Aquí terminamos con la breve consideración de los libros apócrifos, sin olvidarnos que la Biblia menciona otros libros que nunca llegaron a nuestras manos. Estos libros son el libro de las guerras del Señor, Números capítulo 21 versículo 14, el libro de Jacer, Josué capítulo 10 versículo 13, el libro de Natán el profeta, Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 29, el libro de Gad el vidente, Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 29, las profecías de Abías Silonita, Segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 29, las visiones de Ido el vidente, Segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 29. Cuando leemos expresiones como ahora el resto de los hechos de Salomón, primeros y posteriores, no están escritos en el libro de Natán, el profeta, y el de la profecía de Abías Silonita, y en las visiones de Ido el vidente, Segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 29, recibimos una sencilla declaración registrada por el Espíritu Santo, de que además de un relato inspirado que nos muestran estas grandes verdades, había otros relatos más completos de los grandes hechos de Salomón. Pero las mismas palabras empleadas quieren darnos a entender que el relato que contiene la Biblia es todo lo que Dios mismo considera necesario conservar para nuestra instrucción. Geisler y Nix dan 10 testimonios de la antigüedad que argumentan en contra de la canonización de los libros apócrifos. Primero, Filón, filósofo judío de Alejandría, citaba prolijamente pasajes del Antiguo Pacto, aun reconociendo su clasificación tripartita, pero nunca citó los libros apócrifos como escrituras inspiradas. Segunda, Josefo, historiador judío, explícitamente excluye los libros apócrifos, enumerando los libros del Antiguo Pacto como 22. Tampoco cita libros apócrifos como escrituras sagradas. Tercero, ni Yeshua ni los escritores del Pacto Renovado citan estos libros apócrifos como escrituras, aunque hay cientos de citas del Antiguo Pacto y alusiones a casi todos los libros canónicos del Antiguo Pacto. 4. Los eruditos rabínicos de Jabnia no reconocieron los libros apócrifos. 5. Ningún canónigo ni concilio eclesial cristiano reconoció los libros apócrifos como canónicos durante los primeros 4 siglos después de Jesucristo.
6. Varios de los importantes padres eclesiásticos de la iglesia primitiva hablaron fuertemente en contra de los libros apócrifos. Ejemplo: Orígenes, Cirilo de Jerusalén y Atanasio. Jerónimo, gran erudito. 7. Jerónimo, gran erudito y traductor de la Vulgata en latín, rechazó los libros apócrifos como parte del canon. Jerónimo dijo que la Iglesia los lee como ejemplos de vida y como instrucción en modales, pero no los usa para establecer doctrina. A través del mar Mediterráneo, él discutía con Agustín sobre este punto. Al principio, Jerónimo rehusó siquiera traducir los libros apócrifos al latín. Más tarde, hizo una rápida traducción de algunos de ellos. Después de su muerte, y casi sobre su cuerpo muerto, los libros apócrifos fueron añadidos a su traducción al latín, que se llamaba la Vulgata, tomándose directamente de la antigua versión latina. Muchos eruditos católicos romanos, durante el periodo de la Reforma, rechazaban los libros apócrifos. 9. Lutero y otros reformadores rechazaron un reconocimiento canónico para los libros apócrifos. Y 10. No fue hasta 1546, después de Jesucristo, en una acción polémica del Concilio de Trento, con su fuerte énfasis en contra de la Reforma, que los libros apócrifos recibieron estado canónico en pleno por la Iglesia Católica Romana. Podemos concluir de la siguiente manera: ningún cristiano, con su confianza en la obra providencial de Dios y siendo bien informado sobre la naturaleza de la canonización de la palabra de Dios, debe tener dudas ni sentir inquietud sobre la confiabilidad de la Biblia. La Biblia contiene 66 libros. La Tanaj, o el Antiguo Pacto, contiene 39 libros. La Brit Hadashat, Pacto Renovado, contiene 27 libros. En el contexto de la discusión teológica, el canon es el término usado para nombrar aquella lista establecida de escritos autoritativos que son la norma de fe y vida para el pueblo de Dios. Policarpo vivió en el año 70 al 156. Fue un discípulo de Juan, que fue llevado al martirio cuando tenía 86 años de edad. Debido a su devoción permanente a Cristo y a las Escrituras, la muerte de Policarpo demostró su confianza en la certeza de las Escrituras. Alrededor del 155, bajo el reinado de Antonino Pío, cuando ocurrió una persecución local en Esmirna y varios de los miembros de su iglesia habían sufrido el martirio, lo señalaron como el líder de la iglesia y lo destinaron al martirio. Cuando le pidieron que renunciara a su fe y así pudiera vivir, se informa que dijo: 86 años le he servido y él no me ha fallado. ¿Cómo podré hablar mal de mi rey, quien me salvó? Lo quemaron en la hoguera y murió como un valiente mártir por su fe. Policarpo, sin duda, tenía amplios contactos para verificar la verdad. Hace 2000 años Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esperamos que esta enseñanza edifique su vida. Shalom Berajot. Amén.